Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su dosis semanal de todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Espero que estén listos para sumergirse en un torbellino de intrigas, romances prohibidos, villanos memorables y paisajes de ensueño, porque hoy vamos a desentrañar algunos de los dramas turcos más explosivos, esos que te dejan sin aliento y con ganas de más. En el vídeo de hoy, vamos a explorar esas historias donde el pasado resurge con fuerza, donde los secretos se desvelan y donde los personajes tienen que enfrentarse a decisiones difíciles que cambiarán sus vidas para siempre. Y ojo, porque hay nombres muy conocidos involucrados. Vamos a hablar de Kerem, de Hande, de Bursin. Y de la posible furia que se desata en la mágica Venecia. Así que prepárense un buen té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en esta aventura seriéfila. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas. Y no se olviden de dejar sus comentarios al final del vídeo. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, qué personajes les encantan y qué dramas les han robado el corazón. Su opinión es muy importante para mí. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con una serie que, aunque no se desarrolla precisamente en Venecia, tiene todos los ingredientes para generar una furia monumental y para desenterrar secretos del pasado que mejor hubieran permanecido ocultos. *Erkencicus*. *Erkencicus* es una comedia romántica que a primera vista parece ligera y refrescante. Pero no se dejen engañar por su apariencia. Detrás de las risas y los momentos tiernos, se esconde una historia de ambición, traición y segundas oportunidades. La serie nos presenta a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio concertado. Allí conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. La atracción entre ellos es instantánea, pero su camino hacia la felicidad está lleno de obstáculos. ¿Por qué *Erkencicus* es relevante para el tema del vídeo? Porque el pasado de Kan, y el de su familia, juega un papel fundamental en la trama. Secretos familiares, rivalidades empresariales y viejas heridas resurgen para poner a prueba su relación con Sanem. Imaginen la tensión en la mesa familiar cuando se revelan negocios turbios del abuelo, o la humillación que siente Sanem al descubrir una infidelidad pasada de Kan que involucra a una exnovia con poder dentro de la agencia. La trama secundaria con el hermano de Kan, Emre, y su novia Aylin, también contribuye a este constante resurgimiento del pasado, tejiendo una red de mentiras y manipulaciones que afectan directamente la relación principal. Además, la serie explora temas como la importancia de la familia, la lealtad y la necesidad de perdonar para poder avanzar. Y hablando de perdonar, Kan tiene mucho que perdonar y mucho que ser perdonado. La furia que se desata cuando descubre ciertas verdades es palpable. Recuerden esa escena crucial donde Kan descubre que Sanem estuvo involucrada, aunque indirectamente, en la venta de su idea a un competidor. Su decepción y furia son devastadoras, no solo para Sanem, sino para todos los que lo rodean. Su reacción es impulsiva, llena de dolor y desconfianza, y pone en riesgo todo lo que ha construido con Sanem. Además, el personaje de Kandibit, interpretado magistralmente por Can Yaman, tiene esa energía desatada que mencionamos en el título. Su carisma, su pasión y su intensidad lo convierten en un personaje inolvidable. Yaman logra transmitir esa dualidad de Kan, un hombre aventurero y libre, pero a la vez atormentado por su pasado y las expectativas de su familia. Su interpretación es tan convincente que te hace sentir cada una de sus emociones, desde la alegría desbordante hasta la furia más contenida. Un dato interesante sobre *Erkencicus* es que se grabó en gran parte en Estambul, pero también cuenta con escenas en la región de Capadocia, conocida por sus paisajes únicos y sus formaciones rocosas en forma de chimeneas de hadas. Estas localizaciones añaden un toque mágico y especial a la serie. Las escenas en Capadocia con los globos aerostáticos al amanecer se convierten en un símbolo de la libertad y el escape que tanto buscan Kan y Sanem, en contraste con las presiones y el drama que los persiguen en Estambul. Ahora pasemos a otra serie que, aunque no tiene una ambientación tan exótica como Capadocia, también está llena de drama, pasión y secretos ocultos. *Kalkap*. Aquí es donde entran en juego Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque no precisamente en Venecia, al menos no que yo sepa.
Pero imaginen el drama que se podría desatar si una escena clave de Asteriscos en Cal Cap Masterisco se desarrollara en la plaza de San Marcos durante el carnaval. El misterio, la belleza y el potencial para un encuentro fortuito y lleno de tensión serían irresistibles. Asteriscos en Cal Cap Masterisco es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una relación complicada y llena de sentimientos encontrados. ¿Por qué esta serie encaja con nuestro tema? Porque el pasado de Serkan está lleno de traumas y secretos que le impiden abrirse al amor. La muerte de sus padres, su difícil relación con su madre y una serie de decisiones cuestionables lo han convertido en un hombre distante y cerrado. Recuerden la frialdad con la que Serkan maneja su empresa, su obsesión por el trabajo y su incapacidad para expresar sus emociones. Todo esto es producto de un pasado doloroso que lo ha marcado profundamente. Pero Eda, con su alegría y su optimismo, poco a poco logra derribar sus muros y mostrarle su lado más vulnerable. Sin embargo, la aparición de personajes del pasado, dispuestos a remover viejas heridas, pondrá a prueba su relación y desatará una verdadera furia en Serkan. La reaparición de su exnovia, Selin, es un claro ejemplo de esto. Selin no solo es una amenaza para la relación de Serkan y Eda, sino que también representa un pasado que Serkan intenta desesperadamente dejar atrás. Su presencia genera celos, desconfianza y pone a prueba la fortaleza del amor entre Eda y Serkan. Además, la relación entre Eda y la familia de Serkan está llena de tensiones y conflictos que añaden drama a la historia. La madre de Serkan, Aydan, inicialmente desaprueba a Eda por su origen humilde y por considerarla una amenaza para el control que ejerce sobre la vida de su hijo. Estos enfrentamientos generan momentos de tensión y ponen a prueba la paciencia y la determinación de Eda para conquistar el corazón de Serkan y ganarse el respeto de su familia. Lo interesante de Asteriscos en Cal Cap Masterisco es la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Su actuación es tan natural y convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su romance traspasaba la pantalla. Y aunque su relación en la vida real terminó, su legado como una de las parejas más queridas de las series turcas perdura. La autenticidad con la que interpretaron sus personajes, la forma en que se miraban y la conexión que transmitían eran palpables. Esto contribuyó enormemente al éxito de la serie y la convirtió en un fenómeno global. Y volviendo al tema del título, la energía desatada de Bürsin se manifiesta en la forma en que interpreta a Serkan, un personaje que pasa de ser un hombre frío y calculador a un hombre apasionado y vulnerable, capaz de todo por amor. Esa transformación es realmente fascinante. Bürsin logra mostrar la evolución de Serkan de manera gradual y creíble, permitiendo al espectador conectar con su personaje y comprender sus motivaciones. Su interpretación es un ejemplo de cómo un actor puede dar vida a un personaje y hacerlo inolvidable. Y ahora, para agregar un poco de misterio y suspense a nuestra lista, vamos a hablar de Asterisco Yarg Asterisco. Esta serie no es una comedia romántica, sino un thriller legal que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. Asterisco Yarg Asterisco cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato que involucra a sus familias. A medida que investigan, descubren una red de corrupción y mentiras que llega hasta lo más alto del poder. Aquí la furia no es solo una emoción, sino una fuerza motriz que impulsa a los personajes a buscar la verdad, sin importar las consecuencias. ¿Por qué Asterisco Yarg Asterisco es relevante para nuestro tema? Porque el pasado de los personajes, especialmente el de Ceylin, está lleno de traumas y secretos que la persiguen. La muerte de su hermana, un caso que nunca se resolvió, la ha marcado profundamente y la ha convertido en una abogada implacable. La sombra de ese pasado la sigue a cada paso, influyendo en sus decisiones y en su forma de relacionarse con los demás. Además, la serie explora temas como la justicia, la venganza, la familia y la búsqueda de la verdad, temas que siempre generan controversia y debate. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener justicia? ¿Es la venganza una forma válida de lidiar con el dolor? ¿Cómo podemos proteger a nuestra familia sin comprometer nuestros principios? Estas son algunas de las preguntas que plantea Asterisco Yarg Asterisco, invitando al espectador a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Y por supuesto, la furia que sienten los personajes al descubrir la verdad sobre el asesinato es palpable.
La traición, la decepción y el deseo de venganza se entrelazan en un torbellino de emociones que los consume por dentro. Esta furia los lleva a tomar decisiones extremas, poniendo en riesgo sus vidas y sus relaciones. Lo que hace a *Yarg* tan adictiva es su trama intrincada y llena de giros inesperados. Cada episodio te deja con ganas de más y te hace cuestionar todo lo que creías saber. La serie juega con las expectativas del espectador, revelando pistas falsas y giros inesperados que mantienen la tensión hasta el final. Además, las actuaciones de los actores principales, especialmente las de Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, son excepcionales. Su química en pantalla es innegable y te hacen sentir la pasión y el dolor de sus personajes. Logran transmitir la complejidad de Ilgaz y Ceylin, dos personajes que son polos opuestos pero que se complementan a la perfección. Si buscan una serie que los mantenga pegados al televisor y que los haga pensar, *Yarg* es una excelente opción. Es un thriller legal que va más allá de la simple resolución de un caso, explorando las profundidades de la psique humana y los límites de la justicia. Ahora, volviendo a las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar *A Fil y Ask*. A Fil y Ask* cuenta la historia de Aise Ozkai, una joven ingenua y trabajadora que se ve obligada a casarse con Kerem Jeter, el hijo rico y mujeriego de su jefe, para evitar un escándalo familiar. Lo que empieza como un matrimonio por conveniencia, pronto se convierte en una relación llena de amor, humor y malentendidos. ¿Por qué *A Fil y Ask* encaja con nuestro tema? Porque el pasado de Kerem, su reputación de playboy y su falta de compromiso, son un obstáculo para que Aise confíe en él. Aise desconfía de Kerem porque conoce su historial de conquistas y su incapacidad para tomarse las relaciones en serio. Ella teme ser solo una más en su lista y no poder construir un futuro estable a su lado. Además, la serie explora temas como las diferencias de clase, los prejuicios sociales y la importancia de la familia, temas que siempre generan conflictos y tensiones. La familia de Kerem, especialmente su madre, desaprueba la relación con Aise debido a su origen humilde y a su falta de sofisticación. Estos prejuicios ponen a prueba la relación de Aise y Kerem, obligándolos a luchar por su amor y a demostrar que las diferencias sociales no importan cuando hay sentimientos verdaderos. Y por supuesto, la furia que siente Aise al descubrir las mentiras de Kerem es comprensible. Kerem intenta ocultar su pasado y su verdadera personalidad a Aise, lo que genera desconfianza y decepción en ella. Cuando Aise descubre las mentiras de Kerem, su furia es comprensible, ya que se siente traicionada y utilizada. Lo divertido de *A Fil y Ask* es la dinámica entre los personajes principales. Burcu Özberk y Alar Ertuğrul tienen una química increíble y sus escenas son llenas de humor y romance. La serie combina a la perfección la comedia y el romance, creando una atmósfera ligera y entretenida que engancha al espectador desde el primer episodio. Además, la serie tiene un ritmo ágil y una trama entretenida que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Cada episodio está lleno de situaciones divertidas y románticas que te hacen reír y suspirar al mismo tiempo. Si buscan una comedia romántica ligera y divertida, *A Fil y Ask* es una excelente opción. Y hablando de Kerem, si bien este no es Kerem Bürsin, el personaje interpretado por Alar Ertuğrul también tiene momentos en que su energía se siente desatada, especialmente cuando se trata de proteger a Aise o de luchar por su amor. Kerem se transforma de un playboy irresponsable a un hombre protector y enamorado, dispuesto a hacer todo lo posible por la felicidad de Aise. Y ya para ir cerrando, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, también tiene mucho que ofrecer, *QCYLDZLK Ask*. *QCYLDZLK Ask* cuenta la historia de Kuzey Moyaolu y YLDZ Kadolu, dos enamorados de la infancia que se ven obligados a separarse cuando Kuzey se va a Estambul a estudiar. Años después, Kuzey regresa a su pueblo natal, con su esposa y sus 3 hijas, y se reencuentra con YLDZ, quien nunca lo ha olvidado. ¿Por qué *QCYLDZLK Ask* encaja con nuestro tema? Porque el pasado de Kuzey, su matrimonio y sus errores, son un obstáculo para que pueda estar con YLDZ. YLDZ se siente resentida con Kuzey por haberla abandonado y por haber formado una familia con otra mujer. Ella no puede perdonarlo fácilmente, ya que su corazón ha estado roto durante años. Además, la serie explora temas como el amor verdadero, el perdón, la familia y la importancia de las raíces, temas que resuenan con muchos espectadores.
La serie nos recuerda la importancia de valorar nuestras raíces y de no olvidar de dónde venimos. También nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la distancia. Y por supuesto, la furia que siente YLDZ al ver a Kuzey con otra mujer es comprensible. YLDZ ha esperado a Kuzey durante años y ver que él ha rehecho su vida con otra mujer la llena de furia y dolor. Ella se siente traicionada y engañada, y no puede entender cómo Kuzey pudo olvidarse de ella. Lo que hace a Kuzey YLDZLK tan especial es su ambientación en la región del Mar Negro, conocida por sus paisajes verdes y sus tradiciones ancestrales. La serie nos muestra la belleza de esta región y nos invita a conocer sus costumbres y tradiciones. Además, la serie tiene un tono cálido y familiar que te hace sentir parte de la comunidad. Los personajes son entrañables y te hacen sentir como si fueras parte de su familia. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar sobre el amor y la vida, Kuzey YLDZLK es una excelente opción. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los dramas turcos más explosivos. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. En resumen, hemos explorado historias donde el pasado resurge con fuerza, donde los secretos se desvelan y donde los personajes tienen que enfrentarse a decisiones difíciles que cambiarán sus vidas para siempre. Hemos hablado de Erkencicus Sencalcapm Yarg Afiliask y Kuzey YLDZLK series que cada una a su manera nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. Estas series nos recuerdan que el pasado siempre nos persigue, pero que también tenemos el poder de superarlo y construir un futuro mejor. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros dramas turcos creen que debería mencionar en futuros vídeos? Quiero saber su opinión. Anímense a compartir sus recomendaciones y a debatir sobre sus series turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también puedan descubrir estas maravillosas series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.